Pide cerrar el caso contra Wanda Vázquez, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. ¿Qué sucederá ahora con los testigos colaboradores en este caso? Le tenemos la respuesta hoy. Además, cobra mayor relevancia el tema de las escoltas. La gobernadora dice que le va a quitar las escoltas a Wanda Vázquez, pero ¿podrá hacerlo? Le contestamos. Además, ¿habrá nueva alianza de partidos? Hay un salto que se da al Partido Popular Democrático. ¿Qué tendrá que decir nuestro panel político? Comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña, iniciando la semana con mucha energía, Víctor Rivera Hernández y Humberto Mercader. Saludos Laisa, un placer, Humberto, saludos y bienvenido nuevamente. Gracias, muchas gracias. Al lado de acá, ¿verdad? Así es. ¿verdad? Así y saludos al país, muy buenas noches. Igual, saludos al panel, a todos los que nos ven por este canal y listos para jugar pelota dura. Así mismo es, muchas gracias. Bueno, comenzamos el juego con celebración, ¿verdad? Y alegría, porque fue todo un éxito. Las fiestas de la calle San Sebastián, la asistencia fue masiva. De hecho, vamos a ver estos números que son impresionantes. Asistencia récord de 1.8 millones de personas. Se dieron cita desde el jueves hasta ayer en las 13 calles que componen el casco urbano del Viejo San Juan. El impacto económico preliminar, amigos, preliminar, $100 millones, sobrepasando números de años anteriores. Así que, por lo visto, todo un éxito. Tenemos a Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, también a Víctor Rivera, director ejecutivo de las fiestas de la calle San Sebastián. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estos números impresionan. Y todo corrió, mira, de forma tranquila. Sabemos que hubo un incidente anoche, pero vamos a hablar de lo positivo. El saldo fue lo que esperaban. Definitivo, cuando las personas que trabajamos en el ambiente de seguridad hacemos estos planes de trabajo a nivel de seguridad, tomamos en cuenta estos incidentes. Nos vamos desde el peor escenario hasta que todo salga bien. La razón de reforzar cada una de las esquinas del casco con policía era para manejar la situación de acuerdo a cómo ocurrió. Si ocurriese un incidente, como ocurrieron, que algunos de ellos fueron mínimos, ahí teníamos manejadores de emergencia. Una respuesta rápida. Respuesta rápida, teníamos policía para poder actuar de manera inmediata, como ocurrió en todos los escenarios de la fiesta. Estamos hablando de 1 millón de personas que llegaron allí, o más de 1 millón de personas que llegaron allí, y no ocurrieron, ¿verdad? Aparte del incidente de ayer, no fueron mayores, se pudo salvar la vida de estas personas y llevarlo inmediatamente a una sala de Víctor, emergencia. La organización de un evento como este, ¿verdad? Es sin precedentes porque fue mayor que en años anteriores. El tema del montaje, desmontaje, hoy estuvieron trabajando ahí, todavía están allí. Todavía estamos ahí. Es bueno, ¿verdad? Antes que eso, hay que agradecer a los 2.135 servidores públicos del municipio de San Juan que se unieron para hacer esta festividad. Así que esto es una festividad que el municipio verdaderamente la atesora, ¿verdad? Y la hace parte nuestra. Nosotros estamos trabajando desde el día luego de las fiestas. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión ya de seguridad, de manejo de emergencias, para ver esos detalles que debemos de fortalecer para las próximas. Nosotros preparamos un plan de trabajo a base de la asistencia de la edición pasada, que fue 1.075.000 personas. Y por eso es que el plan de seguridad y de manejo de emergencias fue tan efectivo y tan rápido, tanto así que la programación artística no se afectó, continuó el espectáculo y las personas continuaron, ¿verdad? Para ver el gran cierre. Si nosotros montamos estas fiestas, lo que tú montas en 2 semanas hay que desmontar en 24 horas. Ya mañana a las 8 de la mañana la ciudad, el casco antiguo tiene que estar en total normalidad, ¿no? Para que mañana continúe. Sí, mañana ya a las 8. Hubo un tema y fue el tema de la basura. Sabemos que se expidieron multas a negocios que no siguieron la ordenanza, ¿verdad? Las instrucciones en cuanto a la disposición de basura. Tenemos imágenes de lo que allí pasó. Específicamente, un negocio en particular en la calle San Sebastián, de lo que se reseñó, fue multado por $5.000. Si me puedes hablar de lo que sucedió ahí. Sí, lo
lo importante de todo esto, que las fiestas de la calle San Sebastián están en el marco de una ordenanza municipal que faculta, ¿no?, para la realización de las fiestas. Dentro de eso hay unas series de normas, de reglamentos que todo el mundo tiene que seguir, tanto los auspiciadores como los comerciantes, ¿no? Y ahí es donde vienen las herramientas para la Policía Municipal y para la Oficina de Permisos de poder multar, ¿verdad?, por haber incumplido ese tipo de reglamento u ordenanza, ¿verdad?, dentro de la festividad de la fiesta de la calle San Sebastián. ¿Fue solamente un negocio el que se multó por este incidente de la basura? Jackson. Sí, bueno, fueron 2 negocios que se multaron. Uno por continuar la operación del... Posterior a una hora. Posterior a la hora de cierre de las fiestas, y que trascendió y causó mucha indignación al público porque ofende la labor de los empleados que hacen la limpieza, que han dado la milla extra, y todas las mañanas la ciudad amanece impecable. Hay unos horarios en específico que es bueno que, ¿verdad?, que se cumpla, ¿no? A las 11 es la tarima, cierre de tarima, a las 12 el cierre de kiosco, y a la 1 de la mañana el cierre de negocio, el cierre total. Eso nos da la oportunidad de poder desalojar la ciudad para entonces comenzar la limpieza de la misma. Se une a la conversación Carlos Acevedo, director de manejo de emergencias de San Juan. Saludos, Acevedo, y gracias por estar acá. El panel tenía preguntas. Víctor, Humberto. Sí. Bueno, pregunta de Víctor Rivera a Víctor Rivera. ¿Verdad? Sí, porque eso es importante. Cuando uno hace este tipo de actividad, al final uno hace una evaluación, más allá de lo que puede ser el juicio nuestro. Yo estuve allí, entiendo que fue todo un éxito, sí, como tuviste, pero siempre uno hace una evaluación de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas. Si ustedes tuvieran que hacer esa evaluación de cara a las próximas, ¿cuál sería su evaluación? Bueno, pues de Víctor a Víctor, quiero decirle que nosotros hacemos ese tipo de evaluación todo el tiempo. Desde el 2023 hacemos la del 2023, 2024 y 2025. Esta es la reunión de cierre de las fiestas. Es el análisis FODA, ¿verdad? Exacto. La cual nosotros siempre hacemos, todos los directores empiezan a observar qué detalles, qué fortalezas, debilidades y oportunidades existen para entonces dar la mejor experiencia para la próxima festividad. Yo quería traer el aspecto de desarrollo económico de esto, ¿verdad? Yo creo que las fiestas de la calle se han convertido en las fiestas de Puerto Rico y una forma de enseñar a Puerto Rico al mundo. ¿El municipio tiene visibilidad de cuántas de las personas que visitan las fiestas son turistas? Tenemos un sistema, ¿verdad?, que nosotros podemos observar cuáles son los turistas, pero ahí vienen los cruceros. Para este año fueron 14 cruceros que estuvieron, ¿verdad?, asistiendo, así que estamos hablando de entre 35.000 a 37.000 personas. También tenemos la data de la ocupación hotelera, los Airbnb, y ahí podemos tener y podemos medir quiénes son esos turistas internos y quiénes son los externos. Desde que en el 2023 se nos dio la oportunidad de realizar una fiesta presencial bajo la administración de nuestro señor alcalde Miguel Romero Lugo, él tuvo la visión de llevar esta fiesta a otro nivel. Cómo la cultura puede moverse como un catalizador del desarrollo económico de la ciudad y de todo Puerto Rico. ¿Y ha habido coordinación con el Estado para llevar a cabo exactamente lo que ustedes están diciendo? Porque ya para de ser una fiesta del municipio y pasa a ser una fiesta de Puerto Rico. Sí, nosotros primero tenemos nuestras reuniones municipales, ¿verdad?, para establecer nuestros planes. Luego compartimos esos planes ya con una reunión con las agencias estatales pertinentes para entonces unirnos como un solo equipo para llevar las mejores fiestas al pueblo. Se une a la conversación Carlos Acevedo, de manejo de emergencias del municipio. Saludos, Acevedo, gracias por estar acá. Saludos, Laisa, buenas noches y buenas noches a los compañeros en el estudio. Ustedes se programaron, ¿verdad?, para una respuesta inmediata a situaciones de emergencia. Sabemos que lamentablemente un incidente violento se suscitó anoche, en la última noche de las fiestas de la calle San Sebastián, donde unos menores resultan heridos de arma blanca. La respuesta fue inmediata. Si nos puedes hablar un poco de esa coordinación que hubo, que no trascendió a mayores. Pues mira, Laisa, nosotros como muy bien dice Víctor, desde el año pasado estamos planificando el plan de trabajo de estas fiestas de la calle San Sebastián. Los planes no son escritos en piedra, los planes se modifican, así que se fortalecen. Así que en este año nosotros ubicamos unidades, tanto ambulancias como unidades de respuesta rápida, ¿verdad? Kawasaki preparado para responder a este tipo de eventos, con paramédicos, respondedores de emergencia y médicos de campo, donde lo ubicamos en diferentes puntos estratégicos. Por eso
La respuesta de la fiesta estaba en 2 minutos o menos para este incidente al que hace referencia. La respuesta fue de minuto 45 y adicional a eso teníamos 2 médicos especialistas de emergencia que fueron los que trataron a estos pacientes en escena. Los llevamos a la sala de emergencia más cercana, que era en el Museo de San Juan. Fueron estabilizados y de ahí llegaron al centro médico. Estamos hablando que todo ese proceso, lo que tardó para llegar hasta el centro médico, a SEM, la sala de emergencia, fue de 16 minutos. Y hoy los médicos indican que estos pacientes están de manera estable gracias a la pronta respuesta y al tratamiento médico que se brindó en escena. Acevedo, igual Jackson, y lo importante también de todo esto, que como dije, no trascendió en el sentido de que no hubo nada, muertes que lamentar, y se pudo continuar con la actividad porque sabíamos que quedaba otro evento artístico programado para esa noche. Mira, Laisa, yo entiendo que estos son eventos aislados, donde tú tienes más de una persona en un lugar, estás expuesto a una dificultad, a una pelea. Aquí entramos 1.085.881 personas en el casco del Viejo San Juan en 4 días. En el día de ayer fueron 367.000 participantes. Este evento es un evento aislado de un problema que hubo entre 2 grupos, donde hubo una pelea, pero mientras tanto todas las personas que visitaron el Viejo San Juan se comportaron de una manera como nosotros esperábamos, y es lo que esperamos para las futuras ediciones de esta fiesta. Así que estamos hablando de que esto hace un % de un 0.00039% de casos, que estamos hablando que no llega ni a un 0.005. Así que agradecemos a todo el componente del municipio de San Juan, al señor alcalde y a todos los ciudadanos que participaron de esta fiesta, que hicieron que se rompieran récord y que fuera una fiesta exitosa. Definitivamente, así que gracias por la labor que realizaron allá. Víctor, Jackson, gracias por la labor, ¿verdad? Fueron unas fiestas excelentes y todo el mundo lo ha dicho, uno habla en la calle, conversa, pregunta y no ha habido ninguna queja. La coordinación perfecta y el comportamiento de la gente hay que aplaudirlo. Fue bueno, fue cordial, fue ameno, fue a divertirse, a pasarla bien. Así que gracias por la labor realizada. Bueno, amigos, tenemos más en Pelota Dura que usted no se puede perder porque el tema del indulto sigue dando de qué hablar y Kimberly nos tiene un adelanto. Kimberly. Gracias, Laisa. De hecho, ya está aquí nuestro querido Jorge Colbert porque, como ya mencionaste, el presidente Trump concede ese indulto a Wanda Vázquez. Pero, ¿cómo impacta esto en el ámbito local y cuán frecuente es este tipo de cosas, Colbert? Ahora, unas estadísticas bien interesantes y, sobre todo, si hay o no la posibilidad de algún tipo de cargos a nivel local sobre estos hechos. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Además, radican proyecto para que vehículos todoterreno transiten en las autopistas. ¿De qué se trata esto? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y falta de tolerancia en las carreteras del país, desde accidentes hasta tiroteos. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles son las repercusiones? Le decimos, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando Pelota Dura. Sigue el mar de reacciones a raíz del indulto otorgado a la gobernadora y otros 2 coacusados, a la exgobernadora Wanda Vázquez, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué puede pasar a nivel local con este indulto? Jorge Colbert te dice más, es lo que no te dicen. No hay duda que la controversia del indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez ha llamado la atención de todo el país y obviamente pues se entiende la razón. Pero muchos se preguntan cuál es la realidad legal, cuál es la repercusión política y muy particularmente cuán frecuente es esto y de dónde emanan los poderes de un presidente o de un gobernador, en el caso de Puerto Rico, de indultar o conmutar sentencias a personas acusadas o convictas de la comisión de delitos. De entrada les digo lo siguiente, los primeros indultos, por decirlo de esa manera, que están registrados en el campo del derecho se remontan, oiga, al siglo VII. Imagínense ustedes, esto es una tradición que han mantenido más de 100 países en este momento, muy particularmente el reconocimiento del poder de los gobernantes para dar lo que se llama antes el poder de gracia, ahora es el indulto, el perdón presidencial o del gobernador, dependiendo de los casos. Ahora bien, vamos a ver primero
en cuáles son los fundamentos, porque en Puerto Rico y en Estados Unidos hay algunas áreas que hay mucha similitud. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, nuestra Constitución, el artículo 4, sección 4, que es el Poder Ejecutivo, dice que el gobernador, ¿verdad?, podrá suspender la ejecución de sentencia en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación a las leyes de Puerto Rico, excepto en los procesos de residencia, que van a ver que esa misma limitación está en la Constitución de Estados Unidos, artículo 2, sección 2, el presidente tendrá la facultad para suspender la ejecución de sentencias y para conceder indultos por delitos contra Estados Unidos, salvo en caso de residencia, igual que en Puerto Rico. Quiere decir que los poderes que tiene el presidente Donald Trump y que han ejercido otros presidentes, ya mismo les voy a dar una cifra bien interesante, lo tiene también, en este caso, la gobernadora Jennifer González y todos los gobernadores de Puerto Rico que también han emitido indulto y conmutación de sentencia. Y usted se preguntará cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, vamos primero a explicar lo que es el indulto, el perdón presidencial en este caso a nivel federal. Lo que hace es que se perdona la ofensa, ¿verdad?, la falta o el delito de este ciudadano. Se le restituyen ciertos derechos, por ejemplo, portar armas, pueden participar de procesos electorales, inclusive a nivel federal pudiese aspirar a cargos federales, pero el récord no se borra de su expediente. Lo que va a aparecer en el expediente cuando se pida en caso de un convicto federal, va a decir que va a aparecer una nota de que va a aparecer en su expediente de que recibió un indulto presidencial y por consiguiente esta persona básicamente está perdonada por el presidente de los Estados Unidos, pero no se le borra de su récord, como muchos han señalado en días pasados. Además, los perdones, por decirlo de esa manera, el perdón presidencial no se extienden a delitos estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que si un estado procesa por otros delitos separados, distintos al del gobierno federal, puede continuar siendo procesado. En el caso de la conmutación de sentencia, que es otro tipo de clemencia ejecutiva, lo que hace es que se mantiene la convicción de la persona, pero se reduce o se elimina toda o parcialmente la sentencia. Es decir, una persona que esté cumpliendo 10 años, puede ser que se le dé mucho menos años en su sentencia. Pero en este caso en particular no se restituyen derechos civiles. En el caso de Wanda Vázquez recibió un indulto total. Quiere decir que que no va a ser procesada a nivel federal, que obviamente hay que enmendar porque los delitos que están establecidos en ese primer indulto se refieren a los delitos originales. Ese ajuste o esa enmienda se va a estar haciendo en las próximas horas. Y lo interesante es, se preguntan si todavía Wanda Vázquez puede ser procesada o no a nivel estatal. La respuesta es depende. No puede ser procesada por delitos similares a nivel federal y a nivel local, el famoso caso aquel Sánchez Valle, pero además tendrían que ser delitos distintos y que no hayan prescrito, cosa que no parece que va a ser la realidad. Ahora bien, miren esto, en los últimos 66 años en Estados Unidos se han dado entre indultos y conmutaciones 12.853 personas han recibido este tipo de beneficios, excepto una persona que recibió 2. Por Donald Trump, la misma persona le dieron 2 indultos. En los 3 presidentes más recientes que más han dado este beneficio, Barack Obama, que fue presidente en 8 años, 1.927. Donald Trump va por 1.700, incluyendo los 1.500 que dio del incidente de aquel famoso día del 6 de enero de hace unos años. Pero el récord lo tiene Joe Biden con 4.245 en 4 años, porque el presidente Biden básicamente exoneró o perdonó a todas las personas que tenían penas de drogas no violentas. Para hablarnos sobre este particular y cuál es la dinámica a nivel local, está con nosotros el licenciado José Rosada, exdirector del negociado de investigaciones especiales. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, muy bien, gracias. ¿Esa es la explicación correcta? Esa es la explicación correcta. Pregunta. Wanda Vázquez, que conozcamos, no tiene ninguna investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre ningún delito electoral ni ningún delito local distinto a los federales. Eso significa que en este momento, con este indulto presidencial, se cerró el caso federal, cuando se enmienda obviamente se corrija el error que tiene, pero se cerraría y no hay ningún otro asunto pendiente entre las cortes, tampoco a nivel local, que conozcamos a este momento. Lo has dicho precisamente, que conozcamos, porque las investigaciones siempre son confidenciales y la investigación, al ser confidencial, no conocemos si existe una investigación en proceso. Pero debemos señalar que ella hizo alegación de culpabilidad por un delito federal menos grave
relacionado a las campañas electorales, de recibir una oferta de dinero para recibir la oferta, la promesa de dinero para la campaña electoral. Que no se recibió dinero, no se recibió. Esa es la prueba por la que ella se declaró, ese es el caso por el que se declaró culpable con un information. Primero fue por un gran jurado, que ese caso es el que archiva la Fiscalía Federal para hacer declaración de culpa por ese menos grave, pero con el indulto que debe ser modificado en las próximas horas o los próximos días antes de la vista con la juez Carreño, lo que significa que razonablemente no va a tener ningún delito pendiente en Puerto Rico. Una pregunta, obviamente son leyes federales, pero a nivel local, aunque se ha planteado que ella pudiese correr a una aspiración, aunque no lo haya expresado, ¿verdad?, política, a nivel federal, pero a nivel local no necesariamente pudiese, no estaría hábil, toda vez que en el caso de la ley, las convicciones, aún los indultos en ciertos partidos los descalifican. En el caso del Partido Popular, recuerdo que se llevó un caso al tribunal, el tribunal sostuvo la invalidez de un candidato que recibió un indulto. Pero en este caso no hay una convicción. Ella hizo una declaración de culpa, pero no hay una convicción. La convicción se da en el momento que la juez o el juez da la sentencia. Así que ella no ha salido culpable y convicta por sentencia, sino que ella hizo una manifestación de declararse culpable. La sentencia es el paso final donde hace el proceso de que la juez decide si va 1 año de cárcel o si va en probatoria, y ahí es que se determina esa convicción con la sentencia. La última pregunta, lo que sí se parece que va a ser inminente es la pérdida de las escoltas que paga el pueblo de Puerto Rico. Ya la gobernadora lo ha señalado, y por lo tanto hay que enmendar la ley o el proyecto que está considerándose para incluir a las personas con indulto. Eso es lo que aparentemente sería el escenario. Ese escenario parece que es el que viene y no hace falta una ley. Para mí, el señor superintendente podría tomar la decisión, porque esta señora gobernadora no fue una gobernadora electa, sino fue por el proceso constitucional. Yo voy más lejos, la propia gobernadora, que es la comandante en jefe de la policía, pudiera dar la orden hoy mismo. Pasamos con Laisa, gracias por estar con nosotros. Un placer. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. De hecho, ese tema de las escoltas lo vamos a discutir con nuestro panel político, porque la gobernadora está esperando la aprobación del proyecto de ella a nivel de legislatura para entonces estampar su firma y entonces proceder a quitarle las escoltas a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a ver qué sucede. Mientras, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos casa llena, señores. Conceden indulto a Wanda Vázquez, pero se siguen sumando los que salen airosos en este caso. ¿De quiénes se trata? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Le decimos, y ya está precisamente nuestro panel legal para analizarlo. Y ahí radican proyectos para que vehículos todoterreno aparentemente puedan transitar por las autopistas, y muchas cosas más los van a regular. ¿De qué se trata? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y alegadamente falta de tolerancia en las carreteras del país, desde accidentes hasta tiroteos. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las repercusiones? Que se desestime y se cierre el caso. Eso fue lo que pidió el tribunal en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez y los dos coacusados, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Vamos a ver el siguiente reportaje. Como un tornado, así llegó la noticia que de hecho opacó cualquier otra el pasado viernes. La exgobernadora Wanda Vázquez será indultada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al igual que los otros dos coacusados, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Estos fueron los hechos. En el 2022 se les acusó de soborno y fraude. Sin embargo, en el 2025, la exfuncionaria se declaró culpable de aceptar una promesa de dinero para su campaña electoral de manos del banquero venezolano Herrera Bellutini, gestión en la que participó el ex agente del FBI Mark Rossini. Entonces, ¿el caso está cerrado? No. Hace pocas horas la Fiscalía Federal informó a la Corte sobre el perdón otorgado por el presidente Donald Trump. Indicó que una vez las partes certifiquen que aceptan, el tribunal puede cerrar el caso y no debe proceder cuando entre en operación. Escucharon bien, hasta aquí llegó el polémico caso. Bueno, y una discusión amplia es la que vamos a tener a continuación con el panel, con el siguiente panel, compuesto por la licenciada María Domínguez, ex fiscal federal, el licenciado Frank Torres Viada, abogado que también litiga en el Tribunal Federal, y el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, el tribunal decide, ¿verdad?, e indica que se cierre, que se desestime y se cierre el caso una vez los acusados hagan la información de que recibieron el indulto, ¿verdad?, el conocimiento, tengan conocimiento
conocimiento de eso. Pero llegar hasta aquí hubo que enmendar y hubo que hacer un arreglito, porque se había hecho un indulto con la información incorrecta, eso no es. Sí, porque acuérdense que hubo un caso en el 2022 que fue la acusación de gran jurado. Exacto. Pero a raíz de la negociación que hubo en Washington, se negoció un menos grave y ese cargo llegó al tribunal por medio de lo que se llama una information, no un indictment, no una acusación formal, sino una acusación emitida por la Fiscalía, y a ese caso se le dio un número del año 25. Y a ese documento y a ese cargo fue que se declararon culpables. Por lo tanto, el indulto no se relaciona a los cargos sobre los cuales se han declarado culpables. Obviamente es un error, es un traspié bastante sorprendente. Pero se arregló. Que yo sepa, aún no se ha corregido, pero no hay ningún impedimento de que se corrija. ¿Cuál es la subsanación de esto? Es la Tiene pregunta. que emitirse otro indulto. Tiene que emitirse otro indulto. Correcto. Pero ¿y esta información, esta directriz que sale del Tribunal Federal a la Corte Local de que desestimen y cierren el caso? Mira, ya el Departamento de Justicia Federal anunció en el día de hoy, en horas de la tarde, que se proponía. Dijo dos cosas que a mí me parecen interesantes, aunque la primera tal vez no sea técnicamente correcta, pero dijo que la posición oficial del Departamento de Justicia Federal era que el indulto concedido por el presidente Trump finiquitaba el caso y hacía académico tanto los cargos originales como el cargo electoral bajo el cual se declararon culpables los imputados, pero anunció que in abundance of caution, ¿verdad?, en abundancia de cautela, para despejar cualquier duda, iban a emitir un adendum o una enmienda a los términos del perdón presidencial para que expresamente contuviese el número de casos y el delito por el cual se declararon culpables los imputados. En el caso de los otros dos acusados que ya se habían declarado culpables, pero que al parecer no estaban incluidos en el indulto, se pidió una desestimación aún cuando ya se habían declarado culpables. A nivel... Es que todo el mundo aquí se declaró culpable. Correcto, Exacto. pero a nivel procesal, ¿tiene el mismo efecto que el indulto? No es el mismo mecanismo, ¿verdad? Como ya se ha dicho anteriormente, estas personas no se han sentenciado todavía. Estamos hablando de John Blakeman y Frances Díaz. Correcto. Y el gobierno, la Fiscalía, hoy radicó mociones para ambos acusados que quedan en el caso, indicando que eran personas de menor jerarquía en el caso, de menor culpabilidad, y en el sentido de lo que es justo, estaban solicitando que se le desestimaran los cargos. Tiene el mismo efecto en el sentido de que ninguno va a tener condena, ¿verdad? Pero obviamente uno es por medio de desestimación y otro es por medio del indulto. O sea, lo podríamos dar entonces por seguro porque es la Fiscalía, licenciado, el que está haciendo ese tipo de petición. En efecto, porque de nuevo, después de que ya está claro, que el Ejecutivo está claro que lo que quiere es exoneración, y recuerden que lo basó en que entendió, ese fue el fundamento, digo yo, político y público, de que la gobernadora había anunciado el apoyo en el primer término del presidente Trump. La realidad es que la razón creíble es porque Julio Herrera Bellutini tiene el poder económico y de influencia. Aquí vemos el poder político yendo por encima del poder judicial. El mensaje, ¿verdad? Se ha hablado mucho del mensaje que se envía, pero el pueblo lo que está viendo es que estas son personas que se declararon culpables. Entonces les están pidiendo desestimar cargos y le están perdonando, ¿verdad? Por lo que se declararon. O sea, son personas que se declararon culpables. Su récord queda limpio, claro, incluyendo la desestimación de los cargos. Mira, en el sistema federal no existe un mecanismo para limpiar el récord. Quiere decir que el arresto va a salir. Ya. Y se permanece en el récord, pero no es una condena por las razones que ya hemos expresado, por lo que no tienen la misma sanción que un sentenciado federal que tiene un cargo ya al cual ha sido sentenciado, no solo declarado culpable, sino también sentenciado, como que no puede portar armas, no puede votar en elecciones en los Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? No tendrían esa sanción. Y otro elemento importante de lo que tú señalas, Lacey, que tiene que entender el público, es que hay una realidad.
como regla general, cuando se ejerce la prerrogativa constitucional del presidente de los Estados Unidos de conceder un perdón presidencial, ello presupone que hay una persona que ha sido convicta o que está enfrentando un proceso, y digo como regla general porque sabemos que se han concedido perdones preventivos, ¿verdad? Contra conducta potencialmente delictiva, aunque no hayan radicado cargo. ¿Y ella pudiera volver a practicar la abogacía en Puerto Rico? ¿De litigar ante un tribunal? Mira, eso es una pregunta bien interesante porque desde el punto de vista ético de la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo, una sentencia por convicción de delitos graves o delito que implique depravación moral automáticamente es notificada por la oficina del Procurador General o por la oficina de los fiscales federales, automáticamente conlleva la sanción del desaforo. En este caso... Es un procedimiento aparte. Es un procedimiento aparte, pero en este caso no va a existir una sentencia de condena, así que ese procedimiento, entre comillas, casi automático de desaforo no estaría disponible. Habría que, por los mismos hechos, presentar una queja, pero entonces tendría que discurrir un procedimiento disciplinario ordinario que tiene que ser investigado y se activan toda una serie de garantías procesales, así que sería mucho más cuesta arriba. Yo quisiera que tenemos aquí la oportunidad de los dos fiscales, Domínguez y Berríos, rapidito. El hecho de que un exfiscal haya dicho es un día triste para Puerto Rico. Hablamos de Ryan Crosswell, quien fue fiscal inicial, en este caso contra la exgobernadora y los otros dos coacusados. Un día triste para Puerto Rico, el día que Donald Trump le da este perdón presidencial. Bueno, cuando un fiscal con alma y corazón le mete empeño a un caso, a una investigación y definitivamente que cuando está investigando personas también de mucho poder, hay un elemento de realidad y a veces el rigor de hasta buscar tal vez más pruebas que en un caso común y corriente, porque son personas que pueden llegarle a los jurados y la cantidad de horas y de trabajo, pues no me sorprende que el fiscal que les metió tiempo, energía, capacidad y talento, vea que ahora con un plumazo del presidente, pues él puede sentirse triste y frustrado y es comprensible, pero todos tenemos que reconocer que ese es el poder de la democracia constitucional. Y lo que sí yo creo que estamos los tres de acuerdo, esto es algo excepcional. Excepcionalísimo, es como, yo creo que como pegarte en la lotería, es algo a lo cual usualmente poco probable que suceda. El acusado normal y corriente no tiene acceso a estos niveles de poder. A eso es que voy, porque si me permiten la pregunta, esto no es una cuestión solamente legal, esto es una cuestión de sociología legal, de sociología política, de personas igualmente situadas o no igualmente situadas, donde no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y entonces un poco la pregunta es, esas palabras del fiscal, ¿a qué van? Esto es una frustración en el proceso, de un proceso de inequidad judicial y política. Esa es la pregunta. Bueno, la realidad que la impresión que queda es que hay personas que pueden estar por encima de la ley si tienen los contactos y acceso al poder político, pero eso es legal y claro, es real. Claro. Trump ha otorgado un sinnúmero de indultos y perdones. Yo creo que una gran cantidad de ellos cuestionables. Vamos a ver el siguiente reportaje. El reciente indulto total e incondicional otorgado por el presidente Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez ha reavivado el debate sobre el uso del poder presidencial de clemencia. El 16 de enero del 2026, Trump indultó a Vázquez Garcet, quien se había declarado culpable en un caso federal por financiamiento ilegal de campaña. El perdón eliminó las consecuencias penales de un proceso que marcó la política local y se insertó en un patrón más amplio. Ese patrón comenzó en enero del 2021, horas antes de abandonar la Casa Blanca, cuando Trump otorgó un indulto federal preventivo a su ex estratega principal, Steve Bannon, que enfrentaba cargos por defraudar donantes. El perdón evitó el juicio federal. En 2025, Trump extendió la clemencia a su círculo político más cercano al conceder un indulto federal total a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal del presidente, vinculado a los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones del 2020. Ese mismo año indultó al excongresista Henry Cuellar con cargos de soborno y lavado de dinero, conmutó la sentencia del excongresista George Santos, condenado por fraude, y concedió perdones a figuras como el exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, y el excongresista Michael Grimm. Además, Trump otorgó en 2025 uno de los actos de clemencia más amplios de la historia al indultar a cerca de 1.500 personas condenadas por los hechos del 6 de enero del 2021. En total, Trump ha concedido más de 1.900 actos de clemencia.
Un resumen preparado por la compañera Denise Pérez, que Víctor va por la línea, ¿verdad?, de tu última pregunta. Sí, es que yo quiero insistir, porque en este caso todavía, este resumen muy bien hecho, va a un acto que se da por corrupción política, no es por gestión gubernamental. Y siempre queda el mal sabor de la gente en específico si esto se convierte en un estado de impunidad. Mira, yo te voy a dar mi reacción a eso. Aquí hay varias consideraciones. Uno, yo no creo que en este contexto, número uno, que coincido con la compañera, esto es un final particularmente dramático para un caso que ya cargaba bastante drama sobre sí. Yo creo que a nivel de Puerto Rico esto es histórico. Yo no recuerdo que haya habido un indulto presidencial para un político o un funcionario público puertorriqueño de forma previa, pero yo no creo que tiene cabida hablar de que esto pone a estas personas o estos imputados o que ya se declararon culpables por encima de la ley, porque hay una realidad. El poder ejecutivo, ejercido en este caso por el presidente, deriva de la Constitución de los Estados Unidos. Una facultad. Y ese es el Estado de Derecho. Esa es la ley, nos guste o no nos guste. Y la segunda consideración, el poder ejecutivo es una de las ramas, contrario al poder judicial, es una de las ramas políticas de gobierno. Y el primer ejecutivo, es decir, el presidente, usualmente toma en consideración elementos políticos al ejercer su facultad. En este caso sabemos que ha habido unas cantidades millonarias, se habla hasta de 4 millones de dólares de donativos políticos de Herrero Bellutini a distintas vertientes de las campañas políticas del presidente, y ese poder no está subordinado a cuestionamiento legal ninguno, así que es un poder básicamente absoluto que tiene el presidente de los Estados Unidos. Humberto. Oye, sabemos que en el mundo de Trump cualquier cosa puede pasar, pero una pregunta, ¿hay alguna limitación a esto? ¿Hay un ejercicio de evaluación? Que decir, oye, este tipo de casos no se puede, quizás se consulta a los fiscales que trabajaron en el caso, se consulta, o esto es pura sorpresa para todo el que ha trabajado en este caso? Usualmente, ¿verdad?, se va a tomar en consideración la postura de la oficina particular que llevó el caso. Creo que en este caso, y como están funcionando las cosas ahora políticamente en Washington, creo que es una decisión casi enteramente política del presidente y de su staff. O sea, y se obvia por completo la opinión técnica legal del equipo que trabajó ese caso. Te puedo decir que obviamente nosotros no sabemos ciencia cierta, se consultaron con la Fiscalía en Puerto Rico, pero mi impresión es que no fue. Pero mira, un ejemplo bien puntual y reciente y que va directamente a lo que tú estás preguntando, en el caso contra el ex alcalde demócrata de Nueva York, que se le dio un perdón para que colaborara a implementar e instrumentar las políticas migratorias del presidente Trump, no le consultaron a ninguno fiscales del Distrito de Sur, hasta el punto que renunciaron un montón, porque no querían firmarla. De hecho, en ese caso no se dio un indulto, perdóname. En ese caso se ordenó desestimar los cargos. Así que, y otra pregunta que hiciste, la única limitación constitucional que tiene el poder de perdón presidencial es que no aplica a juicios de residenciamiento, porque son justamente juicios políticos. Pero más allá de eso, es una facultad irrestricta que es el presidente con su conciencia. Bueno, con los licenciados y la licenciada continuaremos hablando luego de la pausa de otro caso que acaparó la atención pública este pasado fin de semana, así que no se retiren. Kimberly. Laisa, todavía queda en el tintero qué pasará con las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez. La gobernadora se mantiene firme en su decisión. ¿Cuál es precisamente? Le decimos al volver. Además, accidente termina con heridos de bala y uno de los involucrados habla sobre lo ocurrido. Las declaraciones solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y ahora los vehículos todoterreno podrían transitar por las autopistas del país. Es viable. ¿De qué se trata todo esto? Le decimos aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire. Ahora sí, seguimos jugando pelota dura. Un incidente en plenas 12:30 del mediodía en la PR 52, un expreso transitado por miles de conductores diariamente. Se enfrascan en una pelea. Hubo armas de fuego involucradas. Vamos a ver el video. Ahí se cayeron a tiro ahora mismo, chocaron ese carro. Ese señor, la guagua blanca, lo atropelló. Una cosa terrible ahora mismo. El de la camiseta negra le disparó a la guagua blanca. Yo no me atrevo ni moverme de aquí.
Y a rayo a la policía, la municipal. Mira, yo me voy a quedar aquí. Ay, 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 ¿a qué se va a bajar ahora? ¿Quién es este? Que no se haga la víctima, le pasó por encima al señor para escaparse y lo tumbó al piso. Tengo los pelos parados yo aquí, Dios santo. Wow. De hecho, se produjo un arresto y fue del sujeto que supuestamente saca un arma del fuego y le dispara a una fémina que iba a bordo de otro vehículo. Vamos a escuchar lo que él tuvo que decir. Sabemos que es una situación difícil la que viviste. En las redes se está comentando muchas versiones. ¿Cuál es la versión real de lo que aconteció el sábado? Mira, el sábado nosotros tuvimos que llamar al 911, todo eso está todo grabado, ¿verdad? Las expresiones que vamos a dar, ¿verdad? El abogado es quien las tiene que dar y nosotros estamos, ¿verdad? Vamos a hablar en el foro indicado. Nosotros tenemos mañana una cita con el 6C para, ¿verdad? Terminar de dar las declaraciones, pero no es como lo están pintando, ¿sabes? A mí me arrollaron, me provocaron un accidente, me sacaron armas y yo lo que hice fue defender mi vida y la vida de mi pareja. Eso fue lo que pasó, no es como están pintando en las redes de que yo la estaba siguiendo o algo por el estilo. Y sí, todo está entonces a través de esa llamada que ustedes generan al sistema de emergencias 911. Correcto, debe estar todo grabado en el 911, hay videos, hay fotos de la situación, hay testigos que se detuvieron en el accidente, los cuales hablaron con la oficial. Por eso es que la oficial llegó tan rápido, porque pues ya estábamos en el teléfono, ¿verdad? Hablando con el 911 y la policía municipal llegó muy rápido, ¿verdad? Y nos asistieron. Obviamente el caso se sigue investigando, pero tenemos a nuestro panel federal aquí, la licenciada María Domínguez, también el licenciado Frank Torres Viada y el licenciado Pedro Berríos. ¿Algo a nivel federal que se pueda radicar en un caso como este? En plena autopista, arma de fuego, se atropella a uno. Algo que ustedes analicen que pueda llegar hasta el foro federal. Bueno, aquí están los dos fiscales, ¿verdad? Yo no. Pero de lo que yo veo, número uno, ese video no es particularmente ilustrativo, ¿verdad? Claro. Porque tú ves eso y no sabes muy bien lo que pasó. Pero de lo que yo veo ahí, realmente estamos en potenciales delitos si hubiese alguno a nivel estatal. A nivel estatal. Correcto, no aparenta haberse violado ningún estatuto federal. Y ahí hay violación de armas, si es que no tenía aportación de armas. Mira, Laisa, lo que pasa es que como yo no sé lo que pasó, sí, es muy difícil. Es muy, lo que te quiero decir es, bueno, si hay una aportación o un uso de un arma de fuego que es ilegal, que no está autorizada por ley, eso evidentemente es un delito. Ahora, de lo que explica este señor, que en determinadas circunstancias que desconocemos y se están investigando, él hizo, entiendo, que 2 disparos a una persona que iba conduciendo otro vehículo de motor. Yo lo que te puedo decir es que si de la investigación surgiera que este señor que hizo los disparos tenía una creencia razonable de que su vida estaba en inminente peligro o la de un semejante, o que estaba en inminente peligro de sufrir grave daño corporal, entonces eso plantea prima facie un escenario de legítima defensa. Y eso es lo que él está alegando, me imagino que es lo que va a alegar. Berríos, hay que ver, cuando se termina la investigación, se está comentando que hay una alegación de que la dama supuestamente tenía lo que era una aparente arma que no era un arma. Hay otra alegación de que apareció ahora posteriormente un video de que supuestamente un vehículo choca, el vehículo del caballero choca a la dama. Así que hay que ver que salgan todos los videos y que se termine la investigación para saber, porque hay que ver la intención y las motivaciones y el peligro inminente que alguien pueda estar alegando. Así que los fiscales tienen las manos llenas y si no aparecen videos van a tener que adjudicar credibilidad. Lo único que a mí me llama la atención es que vuelve aquí el uso de los videos como pieza evidenciaria, ¿verdad? ¿Cómo se le ilustra a la gente en cuanto al uso de videos en este tipo de casos como pieza evidenciaria? Mira, yo creo que con los teléfonos y con las redes, etcétera, eso ha proliferado mucho. Los videos son una pieza evidenciaria particularmente útil porque ilustran y corroboran lo que antes de que existiera esta tecnología era el testimonio, ¿verdad?, de los testigos presenciales que vieron los hechos. Usted sabe que si usted ve un incidente
y se pone a grabarlo y lo sube en las redes, pues en algún momento le tocarán la puerta y los agentes del orden público le van a decir, mira, pues ven para acá, déjame ver el video, y con mucha probabilidad pues va a acabar siendo potencialmente testigo de un proceso judicial. Pero aquí, claro está, ese video fue después de los hechos. Claro, ese video realmente no muestra mucho más. De hecho, yo creo que es más ilustrativo el audio, que es el señor que está comentando, que dice, mira, le tiró el carro encima, lo atropelló y se están entrando a tiros y un poco. De hecho, también me llama la atención la reacción de los agentes del orden público. Y la falta, o sea, ellos llegan ahí completamente relajados a una escena, un tiroteo, abren la puerta. De hecho, se quedan retirados de la escena. Ninguno desenfunda un arma, o sea, no controlaron una escena, uno por allá corriendo. O sea, que parece ser que cuando se grabó ese video, ya los hechos habían ocurrido con un tiempo. Y la escena estaba bastante contenida. Lo que a mí me preocupa es la hora en que pasa y dónde pasa, ¿verdad? Un incidente a plena que gracias a Dios no pasó a mayores, no trascendió a mayores. Gracias a los tres, gracias por la conversación. Estaremos pendientes, obviamente, de lo que suceda ya finalmente con el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez y los otros coacusados en este caso. Mientras, pasamos con Kimberly. Le dice adiós a Movimiento Victoria Ciudadana y se une al Partido Popular Democrático. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Ya está con nosotros Olvin Valentín. Gracias por acompañarnos y también nos responde. Quédese con nosotros. Radican proyecto para que los vehículos todoterreno puedan transitar por las autopistas y mire, ser regulados. ¿Esto será viable? ¿No será viable? Tenemos ya aquí a los portavoces del Senado también para analizar estos temas y muchos otros, así que también quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y Wanda Vázquez con indulto, pero se quedará con sus escoltas. Gobernadora se mantiene firme en su decisión. ¿Cuál fue? Lo discutimos con nuestro panel. Amigos, esto es Jugando Pelota Dura. Retomamos el tema de la exgobernadora Wanda Vázquez con nuestro panel político compuesto por Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado, María de Lourdes Santiago, portavoz del PIB, y en el Senado y Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular también en el Senado. Gracias a los tres por estar acá. Retomamos el tema, pero específicamente el tema de las escoltas. La gobernadora dice que tan pronto le llegue el proyecto de su autoría a su escritorio lo va a firmar y con ese proyecto le va a quitar las escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez. Pero el lenguaje contenido en ese proyecto, ¿realmente le da las herramientas para quitarle las escoltas? Bueno, primero nada, bendición a don Carmelo y doña Lidia. Segundo, el aspecto del proyecto, basado en este perdón, que es uno total de parte del presidente Trump, parecería de que habría que hacer unas enmiendas al proyecto donde se pueda recoger, no para darle la vuelta, como dijo Pablo José, porque a la ley usted no le da la vuelta, sino que para retratar lo que es quizás un evento como este, que es único, pero que pudiera repetirse. Me explico. Tienes una gobernadora que hizo una aceptación de culpabilidad por corrupción, no le quiten el apellido, por corrupción, y que pues ahora es indultada. Pues quizás una enmienda razonable dentro del proyecto en el arco legislativo es que una vez un exgobernador haga alegación de culpabilidad, pudiera entonces pero eso fue lo que dijo Héctor Ferrer, eso fue lo que pasó en la Cámara. Espérate, eso fue lo que trataron de hacer allá. Pero ¿qué pasa? Que vas a chocar entonces de alegación es igual a culpabilidad, que es la explicación que quiero dar. Entonces, una cosa es la alegación y otra cosa es la culpabilidad por convicción. Como quiera que sea, para efectos de cómo está el proyecto hoy, Wanda Vázquez se salió con la suya y sería cuesta arriba. Sería cuesta arriba. María de Lourdes. Buenas noches a todos y todas. Hoy hubo sesión en la Cámara de Representantes y se discutió el proyecto del Senado 881 que se había aprobado sin ninguna oposición en el Senado. Se presentó una enmienda por el portavoz del Partido Popular precisamente para atender el lenguaje con el que estaba todo el mundo de acuerdo, porque esa es la realidad en aquel momento, de que cualquier persona convicta, cualquier exgobernador o exgobernadora convicta perdería ese privilegio. La extensión del perdón haría pensar que ese lenguaje ya no es aplicable a la exgobernadora Wanda Vázquez, que se presenta la enmienda para que entonces se diga,
no solamente que sean convictos, es que hayan hecho alegación de culpabilidad, que lo hizo la gobernadora, de hecho, que iba de lujo con esa alegación, porque no incluía ni la mitad de las cosas que la Fiscalía hubiera podido probar, y por eso es que se dilató tanto la vista de sentencia. Entonces, si el Partido Nuevo Progresista tiene ese lenguaje jurídico mágico que cubriría todos esos aspectos, ¿por qué no le presentó hoy en la Cámara de Representantes? ¿Por qué se opusieron a esa enmienda? Que nos digan entonces cuál es el preciosismo jurídico que hace falta, porque me parece a mí que va a ser difícil con el lenguaje de convicción el sostener el retiro de la escolta, que es lo que trajo todo el asunto a la palestra pública. ¿Qué pasó, Luis Javier? Mira, varios puntos. Yo sigo insistiendo en que si la gobernadora quisiera quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, lo pudiera hacer hoy mismo. No cumple con los requisitos de gobernadora y pudiera, ¿verdad?, ir al tribunal y luchar ese derecho si es que lo tiene. Yo sigo insistiendo por 1000 veces que lo he dicho aquí. Debemos legislar para que no solamente los convictos, todos los exgobernadores pierdan su derecho a escolta, a menos que tengan una situación de seguridad o peligrosidad en su vida. La realidad es que en el 2026 estar hablando de derechos adquiridos a un exgobernador para que tenga escolta, me parece que está distante por completo de lo que está viviendo el puertorriqueño y la puertorriqueña. Sila Calderón no tiene escolta. Aníbal Acevedo Vilá no tienen escolta y no se les ha caído un canto en ningún lado, han podido ir a marchar sin ningún problema. Así que yo creo que este tema debemos discutirlo con profundidad. La realidad del caso, sí, porque la gobernadora de Puerto Rico dijo que iba a radicar un proyecto de administración y lo que hizo fue quitarle las escoltas a todo el mundo, a todos los que corran en contra de ella, menos a ella. Entonces así, como dicen en mi pueblo, por esta mi hija Victoria Sofía, la linda para la gobernadora y todos los demás que se fastidien. Pero en este proyecto, quiero ver este proyecto en específico. Si en este proyecto el issue es declaración de culpabilidad versus convicción, ¿qué impide que se apruebe un lenguaje que diga declaración de culpabilidad? Esa es la pregunta. Bueno, recuerda que en el proceso legislativo tienes, si hay enmiendas o no hay enmiendas, no sé cómo quedó al final, si hubo alguna enmienda, regresa al Senado. Se trató de... Pero Carmelo, escúchame, lo que pasa es que hoy se dio la situación a base de la situación de hecho y se perdió esa oportunidad. Y mi pregunta es, que obviamente tú eres senador, no eres representante, pero tuvieron ese turno al bate. Sí, ¿por qué no se dio? En el caso, sí, lo vamos a plantear también. Mira, en el caso mío, yo no hablo por el caucus del PNP y aunque soy vicepresidente, si es un issue de cómo está el proyecto hoy en día, difícil que se le remueva. Yo no le voy a dar la vuelta. Yo creo que hay que retratar la verdad. Esta señora hizo una alegación. Lo que pasa es que también entonces entramos en el debate técnico si el perdón del presidente es para todos los fines, que lo es. Pero yo soy de los que creo... Para despejar dudas, vamos a probar el lenguaje de la declaración, pero mira qué facilito es. Lo que pasa es que yo no puedo hablar por el caucus, pero yo soy los que creo que hoy la gobernadora sí le puede quitar la escolta, que esa opinión en aquel momento el comisionado de la policía jurídica era floja. Que lo haga. Era floja. Y yo le he dicho públicamente... Si la gobernadora pensara eso, no habría radicado su propio proyecto. Por eso es que yo hablo por mí. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. Ese proyecto, al aprobarse con enmiendas en la Cámara, tiene que regresar al Senado. El Senado tiene que decidir si concurre o no. Claro. Con las enmiendas votamos a favor del proyecto de Juan Oscar. Votamos a favor del proyecto de Juan Oscar, pero votamos en contra del de administración de la gobernadora porque me parece una burla. Yo creo que están tratando de jugar con el proyecto para que al final del camino se quede todo el mundo con escoltas. Para mí que esa es la visión del PNP. No, esa no es. Bueno, de ahí sí te puedo decir, esa no. De hecho, nosotros en el primer turno del debate, cuando el compañero Juan Oscar radicó la medida, nosotros votamos a favor también. Creo que fue unánime. Fue unánime, así que ese récord. Pero mira lo que podemos hacer. Si no pasa nada con ese proyecto, podemos radicar nosotros tres en perfecta armonía un proyecto en el que se aclare sin lugar a duda el tema de la alegación de culpabilidad. Y vamos a ver entonces cómo vota el PNP. El pequeño problema que hay, María de Lourdes, y pudiera estar de acuerdo como lo hemos hecho aquí anteriormente, es que por lo general estos asuntos son prospectivos. Entonces, yo soy los que creo que Wanda Vázquez que vaya al tribunal y que trate, cuando se le quite la escolta, yo soy los que creo. Pues mire, Wanda Vázquez, vaya usted al tribunal. Pero si no ha pasado hasta el momento. Y vaya y diga, las escoltas son mías, pero que vaya, que haga el desfile. Para eso soy yo.
No pueden eliminar ese privilegio. Pero tú eres vicepresidente del Senado, algo tiene que pesar tu palabra. Les tengo una pregunta de otro tema. ¿Habrá una nueva alianza entre partidos políticos? La hay. ¿La hay? Claro que la hay. Claro que la hay. Olvin Valentín. Seguro que la hay. Tiene un intercambio de prisioneros, uno por otro. El ex comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana se une a las filas del Partido Popular Democrático. Cuéntame ese brinco. Pues sí, mira, Laisa, simplemente yo sigo pensando igual, sigo teniendo las mismas ideas, las mismas preocupaciones por el país y entiendo que encuentro en el Partido Popular ahora un espacio donde puedo llevar a cabo y desarrollar ese proyecto y aportar soluciones para los problemas del país. De hecho, Movimiento Victoria Ciudadana dio unas expresiones diciendo que usted se unió al partido que usted criticó. Hablando de citando lo que usted había dicho, que el Partido Popular Democrático, la refundación era un espejismo. Sí. Y ahora, ¿se mantiene en esa línea? Y no me retracto de nada de lo que yo he criticado del Partido Popular. De hecho, esas expresiones que yo hice el año pasado, el Partido Popular ha tomado acción, ha hecho cambios y coinciden los errores que se han cometido en el pasado, así que yo creo que estaban leyendo la columna y tomaron acción sobre eso. Humberto. Olvin, quiero leer un pedacito de ella en particular que me pareció interesante y saber tu reacción. Dice, hablando del Partido Popular, dice, sus roles, la crisis económica, la corrupción y el colapso de los servicios esenciales del país no se borra con un nuevo presidente o con frases de campaña. Pablo José Hernández puede tener buenas intenciones, pero la transformación que Puerto Rico necesita va mucho más allá de cambiar la imagen. ¿Qué concretamente ha hecho el Partido Popular que te dio a ti esa esperanza de decir, tú sabes qué, todo lo que yo dije me lo puedo traer porque ellos están haciendo lo que dijeron? Y antes de eso, al final de la columna también decía que hay que ver si van realmente a tomar acciones sobre eso. Han habido cambios, según he podido ver, en el reglamento, han reconocido que han habido errores en el partido y hay acciones de cara al futuro de incluso realinear su visión ideológica y visión política. Hemos hablado también incluso en cuanto a su participación en asuntos estructurales y se han tomado decisiones en cuanto a eso. También está el asunto de que hay una apertura a recibir personas con visiones diferentes, con nuevas ideas, incluso también a aportar. Yo lo que vengo es a aportar ideas y soluciones, a ayudar a cambiar las cosas desde adentro. Déjame hacer una pregunta, porque fíjate que esto es un movimiento nuevo, el movimiento Victoria Ciudadana, luchando contra el Partido Popular de más de 80 años, contra el Partido Nuevo Progresista también longevo. ¿Por qué Olvin Valentín no pudo encontrar esa alternativa de cambio, esa alternativa de innovación en el movimiento Victoria Ciudadana cuando se supone que eso fuera lo que encarnara ese movimiento? Yo creo que esa respuesta se la tienen que dar el movimiento Victoria Ciudadana. Yo he hablado de las causas que a mí me interesan, el desarrollo económico sostenible, los adultos mayores. En un momento dado he traído esas causas a Victoria Ciudadana, pero no encontré el espacio ahí. Y aquí se me da la oportunidad de poder traer esas causas y adelantar esos temas. ¿El movimiento Victoria Ciudadana no le ve futuro? Eso lo tendrá que decidir lo tendrá que decidir el país y lo tendrá que decidir el movimiento, a ver cómo le van a dar forma a ese proyecto que en este momento pues no sé cuál va a ser. María de Lourdes, si pudiésemos comenzar contigo a nivel de reacción de lo expuesto aquí por Olvin. Yo no puedo hablar por lo que haya ocurrido al interior de Victoria Ciudadana, pero me parece que la pregunta fundamental, porque parte de los elementos convocantes de Victoria Ciudadana, además de justicia social, equidad de género, etcétera, era el tema contra el colonialismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, si para Olvin ya el presidente del Partido Popular dice que el estatus actual no es colonial, y la pregunta es si para ti ya el ELA no es colonial, si es que piensas que el Partido Popular, eso lo dirá aquí el portavoz del Senado, ¿no? Si es que el Partido Popular va a hacer una transición a partir, como tú señalas de tu columna, de que ya el ELA tiene que moverse a una situación no colonial, no territorial, o si es que ya eso no está en issue. Pues mira, yo, según las conversaciones que he tenido, hay una intención de mover la posición del partido a un ELA fuera de la cláusula territorial. Ave María, y en eso es algo ¿tú no lo has logrado, Javi? Escucha, Javi, eso no me completa. El primer día que llega Olvin y ya te sacó. Ya te sacó. ¿Tú qué querías aplicarle la indiferencia después de esa primera contestación? A mí la indiferencia no me preocupa, han sido 5 años de indiferencia. Así que no sé indiferente con Carmelo. Lo sabemos. Aplícasela a él. Lo sabemos, que te tenían a la izquierda. No, mira, pero la posición, ¿verdad? Aparte del discurso que el
del plan que se ha presentado, de la nueva ruta, las discusiones que han habido, y obviamente eso es algo que se decidirá como parte del partido. Pero tú sigues sosteniendo que hoy el ELA es colonial. Hoy el ELA, con la estructura que tenemos, con la Junta, la situación actual que tenemos, es una situación colonial. Luis Javier, quiero escucharte. Mira, Orville Valentín es un gran recurso, fue fundador de Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana, yo sé por qué lo estás haciendo, estás triste porque te estamos quitando gente, pero eso es parte de... Mira, es un gran recurso, fue fundador de Victoria Ciudadana, comisionado electoral, no es cualquier persona. Y yo creo que parte de la refundación de nuestro partido es reconocer algunas fallas, ciertamente sí, pero por otro lado también añadir recursos. Y el único partido que puede decir que puede traer recurso adicional y que ha traído noticias buenas de un partido que se está levantando para derrotar al PNP es el Partido Popular Democrático. Otros no pueden decirlo. Así que en ese sentido, bienvenido Orville y bienvenidos todos los que puedan llegar a la Casa Grande que va a destronar al PNP. Una pregunta para la senadora. Yo creo que hemos estado viendo a los dos partidos, ¿verdad?, de más historia, que se han reconocido y han visto la necesidad de empezar a sumar. Lo hemos visto con la agenda del partido del PNP, buscando a los conservadores, ahora lo estamos viendo con el Partido Popular. La alianza, ¿cómo reacciona esto? ¿Qué estrategia tiene de cara a las próximas elecciones para sumar? Una alianza. Digo, en el caso de Orville, con quien espero que sigamos compartiendo algunas cosas, ¿verdad? Yo no sé cuán progresista puede ser la agenda dentro del Partido Popular, donde hay gente que todavía piensa que el aborto debe ser catalogado como asesinato, liderato del Partido Popular. No todo. Pero bueno, contestando tu pregunta, nosotros continuamos en conversaciones con Victoria Ciudadana, pero mucho más allá de Victoria Ciudadana. Yo creo que es muy temprano todavía para anticipar quiénes son las personas que eventualmente se estarán integrando a la alianza que tomará una forma, me imagino, evolucionada de lo que tuvimos en las elecciones del 2024. El nombre de Juan yo creo que se sigue solidificando como el candidato natural a la gobernación, con posibilidades de despejar al país de la influencia maléfica del Partido Nuevo Progresista. Los números de la gobernadora, vemos cómo siguen descendiendo día a día, las pugnas internas que ellos insisten en seguir negando. Y el Partido Popular, que bueno por el intento, les faltan todavía cuántas decenas de miles para acercarse a los votos de Juan Dalmau a la gobernación, pero de nuevo, el trabajo de base, que me parece a mí que es el fundamental de aquí hasta el momento de erradicación de las candidaturas, se sigue haciendo no solamente con Victoria Ciudadana, sino con otros sectores. Es una pena que los dos partidos que llegaron segundo y tercero, su meta es derrotar a otro partido. Nosotros estamos en esta de construir y de hacer que Puerto Rico sea un sitio de progreso. Referente a Orville, a quien conozco y comparto mucho, yo creo que es un excelente comunicador. Él fue popular, volvió al Partido Popular. Vamos, estaba allí. Vamos a ver cuánto te dura o cuánto te dejan durar los muchachos antes que te apliquen el Carmelo, ¿los reclutas? ¿Te lo llevas también? Si entra el PNP y cree la estadidad, no puedes titubear con esta cosa de que me defino, no me defino. En el Partido No Progresista creemos en la igualdad. Si estás en esa, bienvenido. Pero tienes que estar en esa. No puedes hacer de que no se ha definido. Más nadie cabe ahí. No, y nosotros somos un movimiento de centro derecha, obviamente ahí se ha movido el Partido Nuevo Progresista. Derecha. Sí, está ahí. Y los dos más partidos pues creen otras cosas y los puertorriqueños decidirán, pero te deseo la mejor de la suerte, compite para el segundo o tercero. Ahí se gana sumando. Y hoy el único partido de los que está aquí que puede decir que sumó a alguien, somos nosotros. Porque entró Orville y se fue Terestela, así que este 1 menos 1 es 0. Carmelo, María de Lourdes y Luis Javier se quedan con nosotros porque nos falta hablar de los vehículos todoterrenos. Así que ustedes se quedan ahí. Pasamos con Kimberly. Y de hecho ya usted votó la encuesta. Claro, concuerda con la postura de la gobernadora sobre escoltas de Wanda Vázquez. Un 58% opinó que sí. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de los vehículos todoterreno porque hay un nuevo proyecto que está buscando alegadamente regularlo, señores. Marbete, mira, un registro y hasta seguro obligatorio. ¿De qué se trata todo esto? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Conducir este tipo de vehículos es ilegal en las vías públicas del país, pero hay un nuevo proyecto que propone realizar un registro para que los conductores que cumplan con el mismo puedan conducir este tipo de vehículo en las vías públicas del país. Eso incluye autopistas
expresos y áreas de acceso controlado. Se trata del proyecto del Senado 916 que busca establecer un sistema unificado de registro electrónico bajo el nombre VTT Street Legal, que impone una tablilla y un marbete digital especializado bajo el cual los vehículos todoterreno deberán estar registrados, inspeccionados y estar cubiertos con una póliza de seguros de responsabilidad pública. Yo creo que es lo mejor que han hecho hasta el momento porque tenemos la manera de fiscalizar a nuestros muchachos en las motoras, pues para que el guardia lo pueda detener, si incumplen con alguna infracción de tránsito como estar huileando o chillando goma. Estas motoras que tenemos aquí. Mira, estos equipos son como para motocross, no son para estar en la calle, pero si le ponemos, ellos andan por ahí como quieran ellas, si le ponemos la tablilla podemos llegar a su casa, le podemos dar ticket y podemos fiscalizarlo como debe ser. Los vehículos todoterrenos serán clasificados en las siguientes categorías, pero la legislación no es clara en cuanto a qué categorías de vehículos todoterreno serán permitidas en autopistas y expresos. Lo que enfatiza es que tendrán que tener estos elementos según apliquen. Nunca se va a ir en contra de lo que el manufacturero permite. Cuando hay algunos equipos que el manufacturero clasifica como off-highway vehicles, que no pueden transitar en la autopista. Pero no cree que se pueda proliferar el uso de 4Tracks en autopista. La verdad que no creo. En el owner's manual de cada equipo están las recomendaciones del manufacturero también. ¿Cómo evitarán que los vehículos que no están clasificados para transitar en expresos y autopistas lo hagan? Eso está por verse. Los que incumplan con el registro del vehículo o no posean la tablilla y marbete electrónico se exponen a una multa de $5,000. Bueno, seguimos con nuestro panel político. Ok, este proyecto lo que permite, ¿verdad?, es que si cumples con el registro puedas transitar con tu vehículo todoterreno por autopistas, expresos, cualquier vía de rodaje. Mira, te adelanto, hablé ahorita con Memo González, que es presidente del comité. Esto se hicieron 7 recomendaciones a la gobernadora, esto va para el Senado, para la Cámara. Del SAC te digo que va a tener enmienda porque no todos los vehículos... que debería tener enmiendas. Claro, porque no hay manera que tú puedas modificar una motora como la que él mismo dice que no están diseñadas para estar en la carretera y ponerlas en la carretera. Pudiera haber un registro, pero el registro no puede validar lo que no, por ley no se puede hacer. Pero es que el proyecto en realidad no hace gran cosa. Mira, el proyecto te define los 5 tipos de vehículos todoterreno y le añade los vehículos de baja velocidad, que son los carritos de golf, ¿verdad? Y dice que se registren y que tienen un término para registrarse, dice la multa, pero la cláusula más importante es la que dice, y sobre cómo transitarán en las calles, eso lo resolverá el Departamento de Transportación y Obras Públicas por reglamento. Así que realmente, en términos dispositivos normativos, esto es una pantalla porque va a terminar prevaleciendo las regulaciones que impone el gobierno federal y las que disponen los fabricantes. No le añade nada. Luis Javier, hubo un comité para atender este asunto. ¿Cuál fue el resultado de este comité? Tengo la impresión de que los cogieron de tontos. O sea, le hicieron perder el tiempo porque al final del camino, volvemos a lo que dice María Lourdes y Carmelo. Aquí hay vehículos todoterrenos que no hay forma de que puedan transitar. Y en el peor escenario ahora van a tener que pagar un malvete adicional, una licencia adicional para no poder utilizarlos en ningún sitio. O sea, los cogieron de tonto. Vamos a ver el proceso legislativo, vamos a ver el proceso legislativo. Los grupos. Y al final del camino, pues trabajará la legislación. Si es necesario unas enmiendas, pues se hacen. Y la seguridad tiene que ser lo principal. Lo más importante es la seguridad de la carretera. La seguridad de la carretera tiene que ser el norte, y si hay algunos de que no están disponibles ahora, pero con modificaciones de fabricante pudieran estarlo, pues lo veremos. Pero me preocupa que la gobernadora le haya vendido un sueño a esta gente y hayan nombrado un comité para el final del camino. Bueno, fue promesa de campaña. Tan inseguros son que el proyecto dice, y pueden andar por la carretera, pero no pueden llevar ningún pasajero de menos de 16 años. Eso no es un reconocimiento explícito. No es el que lo guía, que no puede haber un pasajero menor de 16 años. Eso no lo dice ningún otro vehículo que pueda transitar por la carretera. Vamos a mirar el proceso. Ciertamente hay que mirarlo con detenimiento, y la seguridad debe ser lo primero. Y yo estoy seguro que al final el proceso legislativo va a ser claro y va a resolver si hay alguna situación que haya que resolver. El proyecto se atenderá en Cámara y en Senado. Correcto, un proyecto de administración. Un proyecto de administración. Bueno, gracias a los tres. Gracias por la excelente conversación hoy lunes. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Regresamos en breve. Señoras y señores, prepárense
Prepárense porque tenemos buenas noticias. Vamos a estar hoy finalmente seleccionando un ganador. Oye, es que es Kimberly, que queremos informar oficialmente los resultados del sorteo benéfico del vagón de 40 pies. Mire, una iniciativa realizada por la gente linda de Dueñas Trailer con un propósito solidario. En este sorteo participaron sobre 1000 personas y gracias a ese gran apoyo, escucha esto, se logró recaudar un total de $5,735, los cuales serán donados en su totalidad a la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico. Para la selección del ganador del vagón se consideraron, mira, 3 requisitos fundamentales establecidos desde el inicio del sorteo: el registro oficial en la plataforma, la donación realizada y tenían que seguir las redes sociales de Dueñas Trailers como parte de las bases del sorteo. Y ahora sí, ha llegado el momento. Ahora sí llegó el momento que todos estaban esperando y vamos a ver esa ruleta para conocer finalmente quién es ese ganador o esa ganadora del vagón de 40 pies. Vamos a verlo. Ay, Kimberly, échale la buena suerte. Ahí, sácate. Vamos a ver. Ay, papá Dios. Ay. Esa gente participó. Y la ganadora es Amadis Roldán. Amadis Roldán, mira, tú como ganadora vas a ser contactada directamente por personal de Dueñas Trailers para coordinar el proceso y la entrega del vagón. Y queremos agradecer profundamente a esta joven que nos acompaña, a quien finalmente le vamos a hacer entrega de ese dinero, y sobre todo a las personas que participaron, porque este esfuerzo representa solidaridad, empatía y sobre todo compromiso con una causa que impacta a muchas familias en Puerto Rico. ¿Y qué significa este tipo de donación para esta entidad que trabaja dándole una mano amiga a tantas personas que están pasando por distintas condiciones de salud y obviamente por un proceso fuerte de cáncer? Bueno, primero queremos agradecer a nuestros amigos de Dueñas Trailers por esta iniciativa tan hermosa que se traduce en servicios directos, ayudas directas a los pacientes de cáncer en Puerto Rico, sus familiares. Nosotros tenemos una gama inmensa y ustedes han sido una plataforma maravillosa para nosotros poder llevar el mensaje de todos los servicios que brindamos a nuestra comunidad. Pacientes adultos y niños con cáncer, tratamos todo tipo de cáncer en Puerto Rico, así que esto se traduce en muchas más ayudas para nuestros pacientes. Maris, gracias por acompañarnos. Carlisa, gracias. Mi amor, y a Jugando Pelotadura por hacerse parte de este esfuerzo también. Gracias. Felicidades a Madis y pasa con ustedes, chicos, adelante. Felicidades y un exitazo ese sorteo. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Tema interesante hoy. Obviamente siguen las reacciones con el indulto de la y eso no se va a detener, pues es algo inusual. El tema de las escoltas, obviamente vamos a ver lo que sucede y si finalmente la gobernadora hace lo que dijo que iba a hacer, que era quitarle las escoltas a Wanda Vázquez. Conteo regresivo, ¿verdad? Así mismo es. Y esto de los vehículos todoterrenos hay que ver cómo termina. Bueno, también. Miren, la llegada de Olvin Valentín va a ser un tema de discusión. Va a ser interesante dentro del Partido Popular, no es para afuera, dentro del Partido Popular. Bueno, ya dijo algo ahí que va a causar roncha. Pero en mi opinión pienso que el partido gana. Claro. Es una figura muy respetada. Muy joven. Sí. Bueno. Una gran movida de Pablo José. Y el movimiento sigue perdiendo. Ahí está. Amigos, gracias por su sintonía. Los esperamos mañana a las 6:30 de la noche jugando Pelotadura. Buenas noches.